complace en presentar al doctor Mario Moranchel y Rodríguez. Él es un reconocido catedrático de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y además un profesional de la física médica. En la pantalla tienen su semblanza curricular. El doctor es egresado de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y además cuenta con 2 maestrías, una de ellas en física médica y otra en ciencias e ingeniería nuclear. Y el doctorado en física de los materiales también por el Instituto Politécnico Nacional. El doctor Moranchel es un reconocido catedrático de esta institución, ha asesorado aproximadamente 3 estudiantes en el posgrado en ciencias de físico-matemáticas y ha ocupado diversos cargos también en esta Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, además de que fue consultor técnico de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. Sin duda alguna, va a ser muy interesante la ponencia del doctor Mario Moranchel, en donde vamos a tener oportunidad de poder escucharlo en el tema de dosimetría de neutrones en tratamiento de radioterapia con haces de rayos X de energía superior a 10 megaelectronvolts usando películas radiocrómicas EBT2. Desde este momento se encuentra abierto el chat para que puedan enviar sus preguntas al ponente. El doctor va a dar una presentación de aproximadamente 50 minutos y los últimos 10 restantes es para leerles algunas de estas preguntas que ustedes nos estén enviando por el chat, dando oportunidad quizás de que sean bastantes de ellas y no es que todas. Adelante, doctor Moranchel, tiene usted el micrófono y muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias. No sé si alcancen a ver mi... Sí, adelante. Sí. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la Asociación Mexicana de Radioprotección por esta invitación. Lo que voy a mostrarles el día de hoy, pues es parte de una serie de investigaciones que hemos tenido justamente en nuestro instituto. Tenemos ya más de 10 años incursionando justamente en la física médica. Y pues muchos estudiantes de maestría y doctorado pues hacen sus diversas investigaciones y este es el resultado de una de las investigaciones que tuvimos con uno de los estudiantes, aquí lo pueden ver en la parte inferior, Miguel Valle González, que ahora pues, es un colega en el Hospital Regional de Alta Especialidad, ¿no? de Iztapaluca, junto con el doctor Luis Felipe Villaseñor, que pues labora justamente en el Hospital Dalinde. Este es muy interesante, ¿no? La dosimetría de neutrones y justamente en tratamiento de radioterapia, pues es justamente haces de rayos X que son los que son útiles justamente para tratar pues, cualquier problema cancerígeno. Sin embargo, bueno, pues todos sabemos que, bueno, muchos de los que estamos en ya incursionando en esta parte de la física médica, sabemos que cuando los tratamientos de rayos X se usan con energías superiores a 10 millones de electronvolts, se generan neutrones, ¿sí? Y la dosimetría actual, bueno, pues no considera justamente esta parte, esta contribución de los neutrones para hacer el análisis de la dosimetría en los pacientes. De eso voy a hablar, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en esta parte. Voy a mostrarles en esta presentación el objetivo de esta investigación, el por qué es, justificación, una breve introducción, la metodología que se usaron, los resultados y las conclusiones al respecto. Como objetivo general, de este trabajo es justamente estimar la contribución a la dosis absorbida debido a los fotoneutrones generados en este tipo de tratamientos, ¿no? Como ya les mencionaba, usando rayos X de altas energías y en los aceleradores de electrones. ¿El por qué? Hay una gran tendencia, ¿no? A nivel mundial y principalmente aquí en México en el incremento y en el uso de los aceleradores lineales de electrones. Tan solo en México, de acuerdo a lo indicado por el Organismo Internacional de Energía Atómica,
¿sí? Esto en un reporte del 2017, pues tenemos aquí en México pues, alrededor de 110 LINAC. Bueno, para esta fecha. Ahorita ya hay todavía un número mucho mayor al que estamos viendo en esta parte. Como les dije, ¿no? Para este tipo de tratamientos y a energías superiores a 10 MeV ya aparecen debido a las reacciones fotonucleares, a las reacciones nucleares que hay entre los fotones y los diversos núcleos atómicos en las diferentes estructuras de los LINAC, aparecen justamente los neutrones. Así es que en este tipo de tratamientos no solamente son el haz principal para el tratamiento de radioterapia, que son los rayos X, sino también la presencia de neutrones. Así es que lo que tenemos son los llamados campos mixtos, ¿no? Principalmente compuestos por fotones y neutrones. ¿Sí? Este tipo de haz o este campo mixto pues es justamente el que le puede llegar al paciente y tendríamos que hacer justamente lo que conocemos como una dosimetría de campos mixtos y de ahí ver la contribución de los neutrones a la dosis prescrita por el médico. ¿Sí? Esto es de vital importancia principalmente para poder coadyuvar, ¿sí? En la protección radiológica, pues estas asociaciones de protección radiológica, para ver realmente cuáles son los problemas que podemos ocasionar a los órganos de riesgo, ¿no? Debido a esta contribución que no está contemplada en los diversos sistemas de planeación. Una parte importante justamente de las políticas de la protección radiológica es protección radiológica al paciente y esta es parte justamente de lo que tenemos que analizar. Y como les decía, esta dosimetría justamente no es, o esta dosimetría de neutrones no es considerada en los diversos sistemas de planeación con los cuales se hacen los cálculos para determinar la cantidad de dosis que hay que estarle suministrando al paciente, tanto en la zona tumoral como en los diversos órganos de riesgo. Para empezar, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre los aceleradores lineales de electrones. Yo espero que muchos de ustedes ya hayan conocido o conozcan o hayan tenido la oportunidad de ver justamente un acelerador. Este es justamente el equipo principal con el cual pues se da los tratamientos de radioterapia a los pacientes. En esto que estoy marcando aquí, espero que alcancen a ver la manita con la cual estoy señalando, es la mesa de tratamiento donde se coloca el paciente. Y aquí este es el cabezal por donde está saliendo justamente el haz de radiación. ¿Cómo funciona brevemente? Pues es, como su nombre lo dice, es un acelerador de electrones, son partículas en la parte de atrás. Tenemos aquí un cañón y a través de una guía de ondas, que son otra cosa más que campos electromagnéticos, se aceleran las partículas, se aceleran los electrones y vean en esta gráfica que tengo a la derecha, pues esta línea indicaría justamente la trayectoria de los electrones a través de la guía de ondas, ¿sí? A través de un conjunto de imanes, se dobla el haz, incide justamente sobre un blanco. Este blanco normalmente es de tungsteno y aquí es donde se generan, debido al frenado de todos los electrones, pues los rayos X, principalmente rayos X Bremsstrahlung. Y estas líneas, esta abertura, pues me está señalando justamente el haz, pero ya el haz de rayos X, que es el haz de rayos X útil, que le llega justamente aquí, donde podemos pensar que está la mesa de tratamiento y está el paciente. Pero antes de que este haz llegue justamente hacia el paciente, está atravesando una gran cantidad de estructuras internas en el acelerador. Podemos ver aquí, es más, principalmente debe salir del mismo blanco, ¿no? Pasa a través de unas laminillas, ¿no? Que son las laminillas de dispersión. Más adelante vamos a ver qué tipo de laminillas son, ¿sí? Tenemos un filtro de aplanado para uniformizar el haz, tanto en energía como en la cantidad de partículas, es decir, en la afluencia de partículas, ¿sí? Y más adelante tenemos una cámara de ionización, que es una cámara de transmisión, para revisar justamente la dosimetría, ¿sí? Del haz o la dosis que estamos suministrando al paciente. Y todavía tenemos una serie de sistemas que son los colimadores primarios y colimadores secundarios. Entonces, pero todas esas estructuras son materiales y la mayoría de los materiales pues, son fabricadas de tungsteno, algunas de cobre y otras tienen aleaciones de plomo. Así que en realidad estos rayos X, y principalmente si son de altas energías,
pues interactúan con los núcleos atómicos de cada uno de sus componentes y de ahí justamente la generación de los neutrones. Así que este haz, ¿sí?, que yo puedo ver aquí, este haz, pues no solamente son los rayos X, sino son una gran contribución de neutrones que le está llegando justamente al paciente. Aquí podemos ver una imagen interna justamente del acelerador y cómo pues el haz de rayos X está interactuando y hay una gran cantidad de neutrones que se generan. Esta producción de neutrones pues depende justamente de las características de esos componentes. Cada fabricante tiene sus materiales, ¿no?, sus porcentajes, sus abundancias, o bien, ¿no?, pues hasta sus tamaños y sus diseños, ¿no? En este caso, estoy mostrando la producción de fotoneutrones para el caso de un acelerador de marca Varian, ¿no?, con este modelo CLINAC 2010, ¿sí?, 2300. Para el caso de tener rayos X de 10, 15 y 18 MEP, esto pues, se obtuvo por simulación Monte Carlo. Y aquí en la primera columna, en la columna de la derecha, perdón, de la izquierda, pues tenemos algunos componentes del acelerador, que es el blanco, ¿no?, colimador primario, el filtro aplanador y los colimadores, sí, móviles, que vienen siendo pues las multiláminas. Y aquí podemos ver, ¿no?, en esta columna que estoy señalando, pues la cantidad de neutrones, esto está, pues digamos, porcentuado, ¿no?, en donde podemos ver que se generan más neutrones con respecto a todos estos componentes. Para el caso de 18 MEPs podemos ver el 39.9% o el 34% para el caso de los colimadores, ¿sí? Y lo mismo sucede en los otros, ¿no? Lo mismo sucede en los aceleradores, ¿no?, para tratamientos de 15 MEP y para 10 MEP. O sea, que son justamente los componentes en donde se genera la mayor cantidad de neutrones. Pero no significa que en los otros componentes no se generen. Aquí podemos ver el 15.5%, el 9.9%, 9.2%. Lo que sí vemos es que posiblemente a altas energías el rendimiento o la producción tiende a ser mayor, a 18, a 15 y poco justamente en el blanco a 10 MEP. Los neutrones que se generan no son monoenergéticos, es un haz polienergético, tenemos un espectro de neutrones, ¿sí?, que normalmente pueden ir desde 0 hasta 3 o 4 millones de electronvolts, o sea, ya son del orden de millones de electronvolts la energía con la cual salen esos neutrones. Aquí, por ejemplo, cuando yo tengo un haz de rayos X de 10 MEP, la energía promedio de los neutrones es de 0.65 MEPs. Para un haz de tratamiento de rayos X de 15 MEP, la energía promedio de los neutrones es de 1.8. Para 25 MEPs, que no tenemos aquí en el país, es alrededor de 2.2 MEP. Pero sí podemos ver los de 10, los de 15 y 18 MEPs, pues está en este orden. 18 MEPs estaría alrededor de 2 millones de electronvolts, ¿sí?, la energía promedio de esos neutrones. Bueno, esto es obtenido en el reporte 79 justamente de la NSRT. Aquí podemos ver muchos de los componentes, ¿no?, tienen wolframio, ¿sí?, tienen plomo, tienen cobre, y aquí podemos ver las diversas reacciones nucleares que podrían ocurrir, ¿sí? El neutrón incide con cualquier radionúclido, por ejemplo, de wolframio, del 180, 182, 83, 84, 86, y las reacciones gamma N, pues aquí lo que nos está diciendo es justamente que se generan reacciones de este tipo, ¿no? Estas son las abundancias, ¿no?, de cada uno de estos radionúclidos, pero bueno, aquí podemos ver reacciones de este tipo, reacciones de gamma PN, es decir, se producen protones y neutrones, o reacciones gamma 2N, es decir, pues se producen 2 neutrones en cada reacción de este tipo, ¿sí? Muchos de estos, ¿no?, radionúclidos después de la reacción quedan justamente activados, ¿no? Y bueno, aquí proviene o se indica justamente después el proceso de decaimiento de los radionúclidos que se hayan generado.
Lo mismo sucedería para aquí, para el plomo, pero bueno, esta gráfica nos muestra a grandes rasgos justamente las diversas reacciones fotonucleares, ¿no?, que ocurren en el interior de los componentes del acelerador, ¿sí?, con los fotones pues, de diversas energías. En esta lámina pueden ver, o en esta gráfica, pueden ver ustedes pues, la sección eficaz. La sección eficaz, ¿no?, de las reacciones gamma XN, en el caso de wolframio 182, y podemos ver que a bajas energías, de este lado, en la parte izquierda, lo que tenemos es la sección eficaz en milibars, ¿sí? Y bueno, a bajas energías, abajo de 10 MEP, aquí está MEPS, que son la energía de los rayos X, pues la sección eficaz es muy baja, pero conforme se incrementa la energía, pues la sección eficaz empieza a incrementarse. De tal manera que ustedes pueden observar que entre 13 y 15 millones de electron volts en rayos X, pues la probabilidad de producción de neutrones es mucho mayor que a otras energías, ¿sí? Entonces, pensemos que en este caso, en el wolframio 182, la energía más probable a la cual se generan los fotoneutrones es justamente entre 13 y 15 millones de electrones. Lo mismo para el wolframio 186, pues aquí más o menos, pues aquí tenemos 10, 15 MEPS, alrededor de unos 12, 13 millones de electronvolts, o 13 MEPS en la energía de los rayos X, es la producción más grande justamente de estos neutrones. Para el caso de plomo 206, ¿no?, para este tipo de reacciones, de igual forma podemos ver que es a las energías alrededor de 13, 14, 15 millones de electrones. Lo mismo en plomo 208, ¿sí? Si ven, entonces, las energías, por eso es que todos los que estamos en este campo o en esta área, pues decimos que arriba de 10 millones de electronvolts empiezan, ¿no?, pues la probabilidad de una mayor producción de neutrones. Entonces, por eso es que en estos tipos de tratamientos con haces de rayos X en radioterapia, pues tenemos ya la producción de neutrones. En este caso es para cobre 63. Muchos de los filtros de aplanado están diseñados, están construidos con cobre 63, por eso es que puse esta lámina, el filtro aplanador. Y de igual forma, ustedes pueden ver, pues aquí tenemos alrededor entre 15 y 18, más o menos de 15 a 20 millones de electronvolts de rayos X es donde se generan justamente los neutrones, en el filtro aplanador. ¿Sí? Igual, ¿no? Esta lámina pues, nos dice más o menos lo mismo. Hablando un poco, ¿no?, sobre el campo de la física médica, específicamente en la radioterapia, ¿sí? Hay 3 modalidades de tratamiento, ¿no?, principalmente la terapia conformal, la IMRT, que es la radioterapia de imagen modulada o intensidad modulada, y el VMAT, ¿no?, de arco volumétrico. La diferencia radica rápidamente en que en este caso, imaginamos que este es el paciente, los haces están dirigidos, ¿no? Las podemos colocar, los físicos médicos hacen esta planeación y los haces los dirigen hacia la zona de interés. Sin embargo, durante el tratamiento el haz permanece fijo y las láminas que lo que hacen es conformar el haz, pues también permanecen fijas, ¿sí? Híjole, lástima puse en PDF, pero en PowerPoint se veía justamente el movimiento de estas multiláminas, pero bueno, elegí esta presentación. Bueno, qué lástima, ¿no? Pero aquí se veía cómo el gantry se estaba moviendo y esta, ¿no?, que son las multiláminas que están en la región interna del cabezal. Las multiláminas se están moviendo y lo que hace es conformar justamente el haz. En pues no se mueven las multiláminas ni los haces permanecen fijos. En se tiene una mejor definición del campo. Aquí, a diferencia de las multiláminas se están moviendo mientras el haz de radiación está incidiendo. Y entonces tiene una mayor conformación del haz hacia la zona
tumoral. Y en este caso, pues, tanto el gantry, bueno, porque así se llama esta parte, el gantry se está moviendo, como las multiláminas están moviéndose para conformar el asa. La diferencia desde el punto de vista físico es que la cantidad de fotones que están incidiendo sobre el paciente aquí es mucho mayor que aquí. Y aquí todavía la afluencia es mucho mayor que en esta parte. Lo que significaría es que hay una mayor producción de reacciones nucleares aquí que aquí y mucho mayor aquí que en la técnica de IMRT. ¿Sí? Por eso es que hay que revisar y si aquí es factible o es importante o ver cómo sería la contribución de los fotoneutrones a la dosis del paciente en este tratamiento o en este tipo de tratamientos. Hablando un poco, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta dosimetría de campos mixtos? Y ya sabemos que en los en los tratamientos de radioterapia con energías superiores a 10 MeV, pues hay campos mixtos, ¿no? Revisemos un poquito lo siguiente. ¿Cómo estamos conformados nosotros? ¿No? Nuestros elementos químicos, ¿sí? Principalmente pues es hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Más o menos esto es de acuerdo al ICRO 197, la composición en porcentaje, en peso, ¿no? En el músculo esquelético y en el cuerpo total. Si ven, pues la mayor cantidad pues es oxígeno, pero en porcentaje en peso. Si yo lo revisara en porcentaje atómico, pues la mayor cantidad de elementos o de átomos sería justamente el hidrógeno. Pero aquí lo importante es ver qué es lo principal que tenemos, porque nosotros estamos, se dice que más del 80% pues en nuestro cuerpo es agua, y bueno, pues aquí tenemos los componentes, ¿no? Principalmente de agua, que es hidrógeno y oxígeno. Son los componentes mayores en nuestro organismo. Esta es una imagen en la que nos puede decir justamente cómo es la contribución de los neutrones a la dosis absorbida en el tejido humano, ¿no? Bueno, lo saqué de un texto muy importante que es el APICS. Y aquí me puede ver en esta parte inferior tenemos la energía de los neutrones. Claro, aquí estoy considerando neutrones monoenergéticos. Y de este lado justamente el kerma, ¿sí? Por unidad de fluencia, es decir, el kerma o la dosis, en este momento llamémosla así, la dosis absorbida, ¿no? Por cada partícula incidente, o por cada afluencia o cada partícula en la afluencia. Y podemos ver más o menos, ¿sí? Yo les dije hace rato que tenemos que las energías de los neutrones van entre 0 y 3 millones de electronvolts, o sea, del orden de electronvolts. Entonces aquí tengo 10 a la 0, pues estamos en el orden de electronvolts. Entonces, más o menos por aquí estaríamos. Y esta curva, que es la curva B, ¿no? Esta curva B lo que nos indica es que para estas energías, la mayor contribución a la dosis absorbida de los neutrones generados a estas energías es debido a colisiones elásticas con el hidrógeno. Y bueno, efectivamente, el mayor número de átomos que tenemos en nuestro cuerpo, pues es hidrógeno. Y de ahí, bueno, pues las reacciones, ¿no? O las colisiones elásticas, son justamente con los protones, se desprenden y de ahí los mismos protones pues entregan la energía, ¿no? Otras de las reacciones que contribuyen aquí, bueno, la curva C, ¿no? La curva C se refiere a colisiones elásticas justamente con los iones de oxígeno, que es otro componente pues mayoritario en nuestro organismo. ¿Sí? Estos son los dos, claro, hay otro tipo de reacciones nucleares, pero estos son los que más contribuyen justamente a la dosis absorbida. ¿Sí? Reacciones nucleares entre los neutrones con cada uno de los componentes en el cuerpo humano y de ahí la contribución de dosis debido a los neutrones. La curva A es el total, la curva que tenemos aquí es el total, ¿no? Bueno, de una manera muy sencilla tenemos una expresión general, ¿no? Para cualquier sistema dosimétrico, cómo debo de hacer el análisis de la dosimetría por neutrones, cualquier sistema dosimétrico,
Bueno, tenemos una respuesta en mi señal, ¿no? Yo pongo mi sistema y tendré una respuesta, ya sea ionización, en las películas radiocrómicas es un ennegrecimiento, en los dosímetros Freaky, pues es la concentración de nuevos componentes químicos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay una respuesta en los sistemas de dosimetría y en el caso de campos mixtos tenemos que tener una respuesta debido a la presencia de fotones y una respuesta debido a la presencia de neutrones. En este caso, en esta expresión, A y B no es otra cosa más que la eficiencia que podrían tener nuestros sistemas a el reconocimiento o a la presencia de cada una de estas partículas, ¿sí? Entonces, esto es justamente la eficiencia a fotones y la eficiencia de mi sistema dosimétrico a neutrones. Aquí les muestro unos ejemplos, ¿no?, de dosímetros para la dosimetría de campos mixtos, lo que conocemos como el TLD-700, que solamente es sensible a fotones, y el TLD-600, que es sensible a ambas partículas, a fotones y a neutrones. ¿Qué sucede en el interior? Pues suceden reacciones nucleares. Principalmente para poder detectar las neutrones es el litio 6, con el cual podemos, a través de una reacción nuclear, pues podemos ver justamente la presencia de neutrones. El inconveniente de esto es que pues estos TLDs, ¿no?, o todos los TLDs, pues normalmente sirven para neutrones térmicos. Y en nuestro caso, pues no tenemos neutrones térmicos. Pero bueno, pues podríamos termalizarlos y de ahí utilizar estos sistemas para hacer la dosimetría de neutrones en terapia. Hay otros sistemas, ¿no?, otros sistemas dosimétricos, como es el Panasonic con este modelo UD802, el Panasonic 809, ¿sí? Y estos ambos son sensibles, ¿sí?, a fotones y a neutrones. Para el caso de fotones, pues son sensibles desde unos cuantos keps hasta 18 meps, y para el caso de neutrones los puedo detectar desde 0 hasta 300 meps. Es decir, estos son todavía mucho mejores que los anteriores, porque ya me puede detectar neutrones en el rango de energías de este orden, ¿sí? En este trabajo utilizamos las películas radiocrómicas, las EBT2. Este es más o menos los componentes de la película. En la parte superior de la película tenemos una pequeña capa de poliéster, después una capa adhesiva, y en la parte interna tenemos una capa activa. En esta capa activa, que es del orden de 10 micras, la capa activa, pues pueden ver ustedes, son 30 micras. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí están los componentes de la capa activa, ¿sí? De hidrógeno 58.3, oxígeno 10.7, pues muy semejantes a lo que vimos anteriormente, y otros componentes. Por ejemplo, aquí aparece litio, y aquí hay una gran concentración de litio 6, carbono, nitrógeno, etcétera, etcétera. Todo esto me da una densidad del orden de 1.2, ¿no?, muy parecida, pues, muy cercana a la del agua. Pero lo más sorprendente es que la Z efectiva de este material, en esta capa, es del orden de 7.4, aproximadamente 7.4, y la capa activa o la Z efectiva del agua es de 7.36, o sea, son muy cercanas. Por eso es que este es muy útil justamente para la dosimetría, ¿sí?, porque es pues muy semejante a los componentes del agua y a los componentes del cuerpo humano. Estas películas yo las puedo utilizar dentro de un rango de 0 a 40 grays, ¿no? Y el fabricante me dice que, pues bueno, pues en realidad la respuesta que yo puedo tener en estas, pues es independiente de la energía en este rango de rayos X de 50 a 100 keps hasta 18 meps. Ok, bueno, eso es parte de lo que yo utilizo en esta investigación, el que sean independientes de la energía. ¿Qué significa? Que da lo mismo si son rayos X de 10, 15, 18 meps, posiblemente yo estaría observando el mismo ennegrecimiento. Pero vamos a revisar. ¿En qué consistió este desarrollo experimental? Bueno, primero, requerimos de una infraestructura, ¿no? Principalmente, pues, de hospitales, ¿no?, de los equipos, de los aceleradores y de todos los sistemas dosimétricos que pudiera haber en esas instalaciones. Pues las propias películas, las EBT
2, ¿no? Las cuales fueron caracterizadas. Habrá que calibrarlas, habrá que revisar si me sirven para el objetivo que queremos. Se hizo una serie de procesos o de análisis antes de utilizarlas para nuestro objetivo principal, que era justamente la estimación de la dosis absorbida en fotones para neutrones generados para haces arriba de 10 millones de electronvolts. Aquí muestro algunos de los hospitales en donde se hizo estas mediciones. En el Hospital General de México, que cuenta con 3 aceleradores. Uno es de 6 MEPS exclusivamente, pero los otros 2, uno es de 15, contiene 15 millones de electronvolts en rayos X, y el otro de 6 y 18 millones de electronvolts, ¿sí? O sea que aquí en los aceleradores teníamos justamente las energías que nos interesaban. Y en el Hospital General Regional de Alta Especialidad, que está en la parte de Iztapaluca, pues también tienen un acelerador, ¿sí? Que cuenta con energías de 6 y 18 millones de electronvolts. Perdón, 6 y 15. 6 y 15. Estas son las características de los aceleradores, el Silhouette, ¿no? Y el CLINAC. Ambos varían. Estas son las energías del CLINAC, del 6 y 10, 18, y el Silhouette de 10. Estos dos están justamente en el hospital, y este está en el hospital de Iztapaluca. Aquí muestro más o menos las profundidades en donde todos sabemos que cuando se somete, digamos, ya sea el paciente o ya sea el fantoma, ¿sí? La dosis absorbida empieza a incrementar justamente con la profundidad, pero más o menos adquiere esta forma. Hay un punto máximo, hay una profundidad máxima a la cual se tiene la máxima dosis absorbida. Para esta energía, la profundidad en un fantoma de agua es de 2.4 centímetros. Para energías de 6 MEP, la profundidad máxima está alrededor de 1.6 centímetros. Para 18 MEP, 3.3 centímetros. ¿Ya? Y 1.6 y 2.9 para estas energías, ¿no? Se verificó que los aceleradores pues estuvieran calibrados, ¿sí? La calibración previa pues se había hecho usando el protocolo TRS 398 bajo las indicaciones que hay en los protocolos específicos, que es a una distancia fuente-superficie de 100 centímetros, un tamaño de campo a esta superficie de 10 por 10, colocar las cámaras de diseminación a las profundidades de demás, etc. Y lo que vimos es justamente que cada unidad monitor, que son las unidades que se utilizan para otorgar la dosis en los aceleradores, cada unidad monitor correspondía a un centigrade justamente a la profundidad de dosis máxima. Es decir, este justamente es el factor de calibración de los aceleradores. Bueno, y esto se busca que se obtenga en todos estos aceleradores independientemente de las energías. Estos fueron los materiales, como ya los había mencionado. Están las películas radiocrómicas para la calibración de las películas. Se utilizaron placas de agua sólida. Se utilizó un escáner y un software que es ImagineJ para poder convertir justamente el ennegrecimiento a lecturas de dosis. ¿Qué tenemos en esta parte de metodología y resultados? Pues nos enfocamos a dos partes, a la calibración de las películas, que fueron irradiadas con fotones de 6 MEP, y posteriormente a la irradiación de las mismas películas, pero a otras energías, para poder estimar justamente la presencia de neutrones. En la primera parte, ¿no? En la calibración de estas películas con estos rayos X, bueno, pues gestionamos, hicimos todo lo necesario, claro, en cada acelerador de 6 MEP, en el Hospital General y en el otro hospital, pues se hizo la calibración, porque las curvas de calibración son específicas de cada energía y específicas de cada equipo, es decir, de cada acelerador.
¿sí? En ambos casos o en cualquier instalación, lo que se hizo fue utilizar, ¿sí? De una película grande, muy semejante a una hoja de papel, tamaño carta. Se cortaron 44, se hicieron 44 cortes, ¿no? De estas películas de un tamaño de 5 por 4 centímetros cuadrados y se irradiaron. Se irradiaron en lotes de 4 películas para cada cantidad de dosis, que fue desde 0 a 100 centigrados en intervalos de 100 centigrados, ¿no? Por eso es que obtuvimos, acá fueron 10 intervalos, pero hay un lote que no se irradia, que es el que le tomamos como referencia, por eso es que se usaron 44 muestras. Se siguieron ciertos protocolos, ¿no? Para las condiciones de irradiación y las condiciones de calibración de las películas, ¿no? Distancia fuente-superficie de 100 centímetros, el tamaño de campo de 10 por 10, a la profundidad de 1.6 y tener debajo del fantoma, en este caso un fantoma podría ser de agua, pero lo que se utilizó aquí fueron las placas de agua sólida, tener un material retrodispersor, ¿sí? De 10 centímetros. Eso fue lo que usamos, ¿no? Para establecer las condiciones físicas de lectura ex profeso aquí, que bueno, es un término que conocemos como el equilibrio de partículas cargadas en la zona de irradiación. Una vez irradiadas las películas, bueno, pues después lo que se hizo fue escanearlas, las películas, y el escaneo se llevó al sistema ImageJ para que al final de cuentas pues obtengamos justamente las lecturas en dosis absorbida. Cuando se escaneó, bueno, pues aquí utilizamos un ROI, es una región de interés de 2 por 2 centímetros para evitar que los daños, ¿sí? Que se hayan generado por el corte de las películas, bueno, pues no contribuyeran en lecturas erróneas. Bueno, aquí están las lecturas, ¿no? 4 películas, por ejemplo, ¿sí? Esta es la que se tomó como base, no hay irradiación. Otras 4 películas para una dosis de 100 centigrados, otras 4 películas para 200 y así sucesivamente. Y aquí estaban las intensidades de las películas con su respectiva desviación estándar y pues analizar justamente pues los posibles errores sistemáticos que hayamos obtenido. Por cada una de esas 4 se sacó el promedio. Aquí en la parte inferior se muestra para cada dosis, ¿sí? En la intensidad promedio con sus respectivas desviaciones estándar. Y aquí tenemos ya la densidad óptica, que es lo que se obtuvo justamente con el software ImageJ. Lo que nos llevó justamente es hacer un análisis de estos datos y obtener una gráfica y una curva de calibración. La curva de calibración es una curva de tercer orden en la densidad óptica, ¿sí? DO es la densidad óptica o el ennegrecimiento y de ahí obtenemos justamente la dosis. O sea, esta es una relación de densidad con respecto a la dosis que se recibió en cada punto. O sea, yo puedo decir, esta es la densidad óptica, ¿sí? Y entonces yo sé cuánta dosis se pudo haber recibido en la película, ¿no? Esta es, digamos, la misma, pero haciendo que en el eje horizontal esté la dosis y en el eje vertical la densidad óptica. Y bueno, es la misma, ¿no? Pero bueno, los coeficientes son diferentes, es una ecuación muy semejante, pero que me relaciona dosis contra densidad óptica. Esta es la que se usa mucho más adelante. Posteriormente, una vez que está calibrada la película, bueno, pues entonces hicimos lo mismo para la radiación de las películas, pero para otras energías, 10, 15 y 18 MeV. El trabajo fue exactamente el mismo, ¿sí? Y entonces esta es justamente la curva sensitométrica para rayos X de 10 MeV, ¿sí? Entonces ya obtenida justamente la densidad, pues podemos revisar cuál sería la dosis. Y obtenemos una curva de este tipo. Es muy semejante a lo que se hizo en el trabajo anterior de calibración a 6 MeV. Esta es la curva sensitométrica a 15 MeV y esto es lo que se obtuvo a 18 MeV.
Revisando los otros resultados para poder estimar la contribución a la dosis absorbida, bueno, aquí conjuntamos las 4 gráficas, la de 6 MEP, que es la de calibración, y después la de 10, 15 y 18 MEP con sus respectivos colores, y podemos ver pues que prácticamente no coinciden, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, está en la escala decimal. Si yo lo convierto o esto lo transformo en una escala logarítmica, pues puedo ver realmente las grandes diferencias que puede haber de curvas en cada uno de los asas. ¿Qué esperaría de acuerdo al fabricante? De acuerdo al fabricante, pues todas las curvas tendrían que ser exactamente las mismas, pero no es así. Aquí las cosas tienden a ser diferentes. Y bueno, haciendo un análisis de esto, en este caso específicamente para 10 MEP, solamente tomo la de 6 y tomo la de 10 y veo una diferencia. Hago una diferencia entre densidades ópticas, se le llama densidad óptica residual, y aquí de este lado tengo las densidades ópticas residuales. ¿Sí? Aquí, bueno, los numeritos posiblemente no me digan nada, ¿no? Pero si yo hago una gráfica, tengo estas partes. Y aquí ya se empieza a ver pues, realmente las diferencias que hay entre cada dosis de prescripción que se tenga por cada sesión, y entonces ver pues una diferencia de densidad residual. Pero ¿a qué le atañemos, no? O esta densidad óptica residual. Pues en nuestro caso, en el análisis que hicimos fue justamente a la presencia de neutrones, ¿no? Tomando esta residencia residual y metiéndola justamente a la ecuación de ajuste, ¿no? Que habíamos obtenido, lo que obtenemos sería la dosis absorbida debido a los fotoneutrones generados, ¿sí? Y podemos ver entonces que alrededor de 200 centigrados, es decir, para un tratamiento, para una sesión de tratamiento de 200 centigrados, yo puedo tener una contribución debido a los fotoneutrones de 5.15 centigrados. Si el tratamiento es de 300, 400, 500, según lo que me indique el médico, pues esta sería la cantidad de dosis adicional a estos 300, a estos 400, la adicional debida justamente a los fotoneutrones. Me regreso a la diapositiva anterior aquí. Aquí puedo ver la diferencia, ¿sí? Si no hubiese neutrones, estas curvas tendrían que ser las mismas debido al fabricante, ¿no? Pero la diferencia me marcaría justamente que algo está ocurriendo en el interior de la película, y justamente podría ser la presencia de reacciones o la generación de reacciones nucleares con esos neutrones. Entonces, estas serían las contribuciones adicionales, ¿no? A las dosis de tratamiento para el caso de fotones de 10 MEP, ¿sí? Y ahora estas contribuciones las grafico aquí. Tengo contribución de dosis absorbida debido a esos fotoneutrones y puedo observar lo siguiente, ¿no? Que para el caso de 200 centigrados estaríamos generando un 2.5% adicional de dosis. A esto, el 2.5, que equivaldría más o menos como alrededor de 5 punto y tantos centigrados. Pero a 300 MEP la contribución es mayor, alrededor del 4%, o sea, 12 centigrados. O sea, en lugar de dar 300, estaríamos dando 312. Y si empezamos a incrementar la dosis en cada sesión de tratamiento, podemos ver aquí, pareciera ser engañoso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, son 12 centigrados, pero 12 centigrados de 600. O sea, esto me marca un 2%. O sea, si yo veo estos numeritos, yo puedo ver que a dosis, cuando utilizo dosis prescritas más grandes, la contribución a la dosis debido a neutrones es menor. O sea, esto es muy importante. Esto que estoy mencionando es muy importante. Porque en terapia podemos decir, los tratamientos normalmente se hacen con sesiones de 200 centigrados. Eso se le conoce como un tratamiento convencional. Pero cuando incrementamos la dosis, las cantidades o las sesiones disminuyen. Entonces, eso se le llama hipofraccionamiento. O sea, en casos de tratamientos
con sesiones pequeñas, un número menor, pero una mayor cantidad de dosis, las contribuciones tienden a disminuir. Entonces, aquí viene el análisis no terapéutico de qué conviene, un tratamiento convencional o un tratamiento hipofraccionado. Muy semejante hicimos para 15 mEP la diferencia entre densidades ópticas, ¿sí? La densidad óptica residual, a 200 centigrays la densidad óptica residual, ¿sí? O la dosis absorbida resulta de 20.88. Aquí tengo el mismo análisis, ¿sí? Entonces, la contribución a la dosis de los fotoneutrones debido a los haces de 15 mEP, pues resulta ser grande para tratamientos convencionales, pero empieza a disminuir para los tratamientos hipofraccionados. O sea, convendría posiblemente que los tratamientos sean de este tipo. Este tipo de sesiones hipofraccionadas muchas veces ocurre justamente en las técnicas IMRT y BIMAT, y sobre todo, por ejemplo, a veces en tratamientos en cerebro, cuando ya se tiene metástasis. Lo mismo lo hicimos para 18 mEP. Entonces, aquí se ve pues fuertemente la diferencia. Aquí está la densidad óptica residual y las contribuciones debido a la dosis absorbida. Otra vez, podemos ver que en tratamientos convencionales pues tenemos del orden de... Los tratamientos convencionales son entre 200 y 300, pero en esta zona pues tenemos un 11 y un 10%. Pero para hipofraccionados, pues la contribución de neutrones tiende a disminuir. Aunque hay más fluencia de fotones, el porcentaje de contribución tiende a disminuir. O sea, es cosa de analizar, es cosa de revisar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que más conviene? ¿Sí? Como conclusiones, desde el punto de vista físico, vemos que entonces en los diferentes componentes, principalmente de wolframio, plomo, cobre, pues la máxima producción de fotoneutrones ocurre justamente alrededor de entre 13 y 15 millones de electronvolts. Entonces, y eso es principalmente para energías entre 15 y 18 millones de electronvolts. Por otro lado, las reacciones que más contribuyen son las reacciones gamma 2N. ¿Sí? Bueno, desde gamma N, gamma 2N son las que más contribuyen. Aquí a lo mejor no me metí un poquito a analizar justamente esta, pero sí podemos ver que justamente a 18 MEPs la contribución tiende a ser mayor. En el caso de wolframio y plomo, allí también, si me pongo a analizar justamente las gráficas de secciones eficaces, a estas energías tienden a disminuir. ¿Por qué? Porque vimos que la energía a la que se tiene el pico de producción de fotones es alrededor de 10-15, a 18 MEP empieza a disminuir. Sin embargo, las curvas que obtuvimos, pues nos dicen que a 18 MEP también hay fuertes contribuciones, ¿no? Bueno, esto es desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista de dosimetría, vimos que efectivamente estas películas EBT2 sí nos han dado información. Nos han dado información para hacer una dosimetría de campos mixtos. Esta es una primera tentativa, ¿eh? O sea, estamos trabajando justamente en eso, ya fabricando otros sistemas dosimétricos. Desde el punto de vista de terapia, ¿cómo sería la contribución a la dosis debido a los fotoneutrones generados en el cabezal? Para el caso de tratamientos convencionales, a ver, un poquito. Normalmente, por ejemplo, para cáncer de próstata, a veces se establece, el médico dice, pues tienen que dar, voy a dar un ejemplo aproximado, 50 grays. 50 grays. Pero darle 50 grays de un jalón,
pues, se mataría al paciente, ¿no? Se generan daños irreversibles. Entonces, lo que se hace es, esos 50 grays para tratar a la próstata se dividen en sesiones, que le llamamos fracciones, que pueden ir desde 1 hasta 25 grays. Así es que si yo quiero dar esos 50 grays, lo puedo hacer con sesiones de 200 centigrays, ¿sí? Y dar 25 sesiones y ya tengo los 50 grays que me estableció el médico. Las sesiones convencionales que van entre 180 y 200 centigrays, o a veces nos vamos hasta 200, 220, etcétera, ¿no? Esos son tratamientos convencionales. Vemos, revisando las gráficas, vimos que para energías de 10, 15 y 18 MeV, tendríamos en promedio una contribución debido a los fotoneutrones para este tipo de tratamientos convencionales por fracción del orden de 5.17 centigrays. Un 2.7% para esta energía, un 10.98% con estos centigrays para 15 MeV y 11.4%, ¿no? Que es esta cantidad en dosis para 18 MeV. Vean que esta es ligeramente mayor que esta. Si yo quiero dar concluir todo el tratamiento bajo mis 25 fracciones, entonces, pues al paciente se le estaría dando 122.3 centigrays. Entonces, para tener una idea de que la cantidad de dosis adicional que se le está entregando al paciente, en lugar de ser 50 grays o 5.000 centigrays, estaría dando 5.000, por ejemplo, 5.514 o casi 5.500. Y esto es por sesión. Bueno, estos resultados pues muestran que la dosis absorbida debido a neutrones en estos aceleradores, ¿no? Pues son significativas y hay que tomarlas en cuenta justamente en los cálculos dosimétricos, pero no aparecen o no tenemos nada en los sistemas de calibración. Para el caso de los tratamientos hipofraccionados, ¿no? Ahí incrementamos las dosis, pero disminuimos el número de sesiones. Lo que tenemos para 10 MeV en rayos X, pues tenemos alrededor del 1%, una contribución de 1%. Para 15 MeV, una contribución de 2.2%. Y para 18 MeV, un 2.5% por sesión. Pero como las dosis son altas, posiblemente las sesiones disminuyen, ¿sí? Y aquí, dando un ejemplo de 800 centigrays, bueno, las contribuciones serían de 48 centigrays, 100 centigrays y 105 centigrays. Me voy a regresar al anterior, a diferencia de que aquí las contribuciones para este tipo de tratamientos convencionales son menores. Y aquí, perdón, son mayores y aquí tienden a ser menores. Entonces es importante analizar, ¿no? Desde el punto de vista radioterapéutico, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué tipo de sistemas hipofraccionados o convencionales habrá que otorgar al paciente? Entonces, como conclusión a esto, en tratamientos hipofraccionados en radioterapia externa con rayos X de alta energía, la contribución a la dosis absorbida total en el paciente parece ser menor que en el caso de tratamientos convencionales. Bien, y para finalizar, creo que resulta fundamental, resulta importante, ¿no?, estimar la contribución de dosis terapéutica prescrita en los tratamientos, ya sea convencionales e hipofraccionados, debido a la gran producción de neutrones, debido a las reacciones fotonucleares que hay en cada uno de los componentes de los aceleradores, ¿sí? Ya sea el blanco, el filtro, los sistemas de colimación, etc., ¿no? Entonces, este es una pequeña descripción de lo que obtuvimos con las películas. No estamos trabajando ahorita con otros sistemas, pero bueno, este es el inicio. Pero aquí lo que podemos ver es que sí es fundamental hacer un análisis un poquito más profundo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista terapéutico, para poder vigilar, sobre todo, ¿no?, el que los órganos de riesgo
pues no puedan ser dañados debido a la presencia de neutrones, que no los vemos, no los analizamos, no los determinamos con los sistemas de planeación actual. Hay por ahí una línea de investigación que es justamente cánceres secundarios en órganos de riesgo debido justamente a esta producción de neutrones. Bien, agradecemos o agradezco justamente, bueno, al instituto, que es donde provengo, donde tenemos ya más de 15 años, alrededor de 15 años haciendo investigación justamente en este campo de la física médica, a la escuela en donde pues, ahorita estamos ahí, que a través de una diversidad de proyectos pues, estamos trabajando en esta parte, al Hospital General y al Hospital Regional de Alta Especialidad, bueno, que nos han dado las facilidades, ¿sí? Al Centro Médico ABC, que también nos permitió, y pues a CONACYT, que es que a veces nos apoya justamente para llevar a cabo estos proyectos. Bueno, es todo de mi parte y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Moranchel. Vamos a dar paso al orden de las preguntas. Para cualquier otra duda que tuvieran y más asesoría sobre esta interesante plática, nos están proyectando aquí el correo electrónico del doctor Moranchel. Bueno, destaca la doctora Lidia Paredes y el doctor Fernando Mireles la importancia de la dosimetría en campos mixtos, y algunas de las preguntas son las siguientes. Por parte de la doctora Elena Mitsura, tenemos la primera pregunta donde nos dice que dónde se encuentran reportados estos datos o este proyecto, ¿no? Los resultados, donde los pueden encontrar publicados. Y de una vez le cedo antes de ceder la palabra al doctor Moranchel, hago la siguiente pregunta de la doctora Elena Mitsura, donde también dice que ¿cómo se puede saber que la dosis residual que se obtiene de la película radiocrómica es debida a neutrones? Bien. Respondiendo a la primera pregunta, en este momento los datos están reportados en una tesis de un estudiante, una tesis de maestría, como lo indiqué al principio, ¿no? En su momento, Miguel Valle, con él se trabajó justamente toda esta investigación. En su tesis está reportado todo esto. Ahí lo pueden consultar. ¿Sí? Pueden meterse a la base de datos del Politécnico y ahí pueden encontrar estos resultados. En segundo, la otra que comentaron, ¿no? O que preguntó, que cómo podemos saber que es debido a neutrones. Cuando sometemos la película al campo de radiación, por los antecedentes, por lo que sabemos desde el punto de vista físico, el haz, cuando incide hacia el paciente, o en este caso a las películas, ¿no? Considerando a nuestro paciente como un fantoma, pues es un campo mixto. Así es que solamente está llegando rayos X y neutrones. Si la diferencia, al usar diferentes energías, ¿no? Hay una diferencia entre las curvas de calibración, y de acuerdo al fabricante, que considera que las curvas tienen que ser las mismas porque son independientes de la energía, así lo dice, y yo lo recalqué y les dije, esta va a ser la base de la investigación. El fabricante dijo, las dosis absorbidas que se analicen en estas películas son independientes de la energía de rayos X. Pero los experimentos, las mediciones, estamos viendo que hay diferencias. Entonces, nuestro análisis, pues, es debida a la otra presencia de partículas, que es justamente los neutrones. ¿Sí? Pues ahorita nosotros determinamos que justamente las diferencias que lo estamos llamando como densidad residual es debido a los neutrones. No hay otra cosa que esté incidiendo sobre las partículas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos nosotros considerando. Ok, doctor. Otra pregunta es, ¿qué costo tienen las películas EBT2? Y bueno, en una participación también nos hacen varias preguntas. Voy a dar lugar a algunas de ellas. Nos dice, ¿qué tipo de escáner se utilizó para analizar la película? ¿Y qué canal
de la imagen fue la que se utilizó? ¿Qué canal o color? Ok. El escáner es un escáner, es la marca Epson, ¿no? El canal que se utilizó es el canal rojo, que es justamente en donde tenemos menos incertidumbre porque podemos utilizar otros canales, pero para este rango de dosis es el canal rojo donde tenemos menos incertidumbre para nuestra curva de calibración. Ok. Tiene también aquí felicitaciones por parte del doctor José Villagrana. Muchas gracias. Y voy a dar lugar a se puede decir que a la última pregunta de esta sesión. Y las otras preguntas que pudieran tener, si se las pueden también transmitir al doctor vía correo electrónico, sin duda las va a realizar. La pregunta es, a ver, denme un segundito, por favor. Un segundito. ¿Qué sensibilidad y especificidad tienen las películas EBT2 para la detección de los ambos haces? Yo supongo que se refiere tanto a los neutrones como a los rayos X. Ok. No sé si me puedan ampliar un poquito más la pregunta. Creo entender que se refieren cuando coloqué la expresión o la ecuación general, ¿no? De la respuesta que habría en cualquier sistema dosimétrico, en este caso es el ennegrecimiento, cuál era la sensibilidad que tenía a fotones y a neutrones. Si es esa la pregunta, ¿sí? En este momento yo puedo decirles que no lo hemos determinado, es el siguiente paso, ¿sí? Porque para poder determinar justamente cada una de ellas y principalmente la sensibilidad que tiene las películas CBT a los campos de neutrones, necesito calibrar la película en un campo de referencia de neutrones, ¿no? Y pues es difícil. Aquí en México ahorita no tenemos un campo de neutrones profeso para poder hacer la calibración, ¿no? Intentamos hacerlo en el ININ, en metrología, pero la fuente de neutrones tiene una intensidad, pues, una afluencia muy baja. Nos llevaría muchísimos meses en poder someterla para poder alcanzar las dosis de 200, 300 hasta 1000 centigrade, o sea, hasta el momento ha sido un poco difícil. En nuestro instituto, en el laboratorio de ingeniería nuclear, también tenemos otra fuente. También y quisimos realizarlo de igual forma, nos ha resultado un poquito difícil. Y el siguiente paso es, estamos analizando hacer justamente la calibración de estas películas, pero en el reactor nuclear TRIGA del ININ. Pero es el siguiente paso, o sea, no es sencillo. Hasta que podamos calibrar la película, yo puedo revisar efectivamente cuál es, porque calibrarlo en rayos X ya lo hicimos. Eso no es problema. Hay que calibrarlo ahora justamente en la fuente de neutrones y con eso entonces determinar justamente ambas cosas, ¿no? Principalmente la sensibilidad que tiene la película a las de neutrones. Espero que esa haya sido la pregunta porque me extendí en una respuesta en este sentido, ¿no? Sí, considero que sí, fue esa la pregunta. Bien, pues agradecemos mucho al doctor Mario Moranchelli Rodríguez por su valiosa participación en este ciclo de videoconferencias.